Buenas noches. Feliz domingo, ¿ok? Vamos a estar aquí un rato. Un ratico, esto va a ser corto. Esto va a ser corto, esto no va a ser muy largo. Esto no va a ser un programa entero. Esto no va a ser un programa así 2 horas. Porque simplemente no tengo el tiempo actualmente. Pero quería de igual forma hablar aquí, ver qué está diciendo la gente sobre el tema de Irán, sobre el tema de Venezuela, qué está diciendo la gente, piensa la gente, quiere discutirme la gente, qué quiere debatir conmigo la gente. ¿Por qué no hacer un programa en vivo, ¿vale? ¿Por qué no darle al pueblo lo que quieren? Alfredo dice otra vez en vivo para hablar de relojes. Alfredo, los programas en vivo para hablar de relojes me los ahorro para cuando ya he pasado 4 horas hablando paja. Ya no hay nadie. Cuando no queda nadie, después de 5 horas hablando paja, es que me pongo a hablar de relojes, ¿ok? José dice, peínate. ¿Qué quieres que haga, José? Ya va, este cachito sí puedo ponerlo por aquí. Vamos a ver, ¿no? Pero después tengo ese otro cachito para allá atrás. ¿Qué quieres que haga, José? ¿Qué quieres que haga? Me voy a poner gelatina en el cabello. Miren, yo he hecho esta pregunta antes, ¿verdad? Pero yo no sé cómo hace la gente, los tipos que tienen un trabajo de oficina. O los tipos que en general se ponen gelatina en el cabello todos los días. Porque si se pone gelatina en el cabello una persona todos los días, eso debe significar que tú te lavas el cabello todos los días. O sea, si yo me lavara el cabello todos los días, me quedo sin cabello, ¿vale? Me quedo calvo, ¿ok? Tendría que hacer el primer vuelo a Turquía para que me pongan un trasplante capilar. Si yo me lavo el cabello todos los días. Entonces no sé cómo hacen los tipos que todos los días tú lo ves y tienen una vaina, parece un casco de moto. Tienen el cabello, tanta gelatina, tú pudiese hacer así, miren, puedes hacer así, y miren, así es como sonaría, miren. Ya, sería ruido, ¿ok? Ok, miren, las personas quieren hablar, quieren discutir, quieren debatir, quieren decirme que estoy totalmente equivocado en apoyar a Donald Trump, porque Donald Trump es parte de la logia masónica y él está tratando de destruir el mundo junto a Benjamin Netanyahu. Déjenme saber entonces, déjenme saber. Pidan el habla y lo pueden hacer, ¿ok? Contrariado, dice John, ahora sobre la piscina más larga del mundo. No sé, vamos a ver, hay una nueva piscina. Vamos a ver. En Chile, la piscina más larga del mundo en Chile. Ok, ok, no lo sabía, no lo sabía. Em, Miren, no sé, está medio... Ok, vamos a mostrarle, vamos a ver, para que puedan ver aquí, vamos a ver. Esta es la piscina más larga del mundo, ¿ok? Aquí lo tienen. Mm, no sé. La primera pregunta que yo me tendría que hacer es, ¿para qué querrías estar en una piscina cuando tienes el mar allí? Tienes el mar allí, está en una piscina. Y yo sé, a mucha gente le gusta esto, mucha gente van a hoteles en la playa, que tienen piscinas, y pasan todo el tiempo es en la piscina y no en el mar, ¿ok? Yo no soy de eso, yo no soy de eso. Si yo estoy cerca del mar, yo voy a estar en el mar, ¿ok? Voy a estar en el mar, no voy a estar en la piscina. Em, Vamos, están diciendo es la de Venezuela, de Guanare. No sé, yo simplemente hice una búsqueda en Google, piscina más larga del mundo, y dice, la piscina más larga del mundo está en San Alfonso del Mar, en el resort, en Algarrobo, en Chile. Vamos a ver, piscina más larga del mundo, Venezuela, vamos a ver. Ah, bueno. Ah, bueno. Esto es una piscina que se está preparando, ¿ok? En Guanare. Una piscina que va a tener 6 kilómetros. Va a estar repleta del agua que viene directamente del Guaire, ¿ok? Van a agarrar el agua del Guaire y lo van a meter ahí. Para llenar la piscina de Venezuela. Eso es lo que necesita Venezuela, Ale. Yo en estos días yo estaba pensando, bueno, ¿cuándo será? Dice que ya se inauguró. Yo estoy atrasado, ¿ok? Vamos a ver entonces la piscina más larga del mundo en Guanare. Vamos a ver. Es que no veo. Mm, Dice que es un proyecto. Es un proyecto. Vamos a ver. A ver, la piscina más larga de Latinoamérica. Bueno, les tengo que mostrar lo que yo estoy viendo. Porque esta vaina, ustedes me van a disculpar. Me van a disculpar. ¿Qué clase de piscina es esta? No, ya va, déjame ver si puedo mostrar aquí. Mm, ¿Cómo hago? A ver. Ah, ok, ya sé. Dame chance. Si muevo esto aquí a un lado. Pongo esto por aquí.
Ahora tenemos el problema inverso, ¿ok? Ok, ahí está. Miren, ¿qué es esto? Esto no es una piscina, esto es un drenaje. ¿Ok? Esto es un drenaje para el agua de la lluvia, ¿ok? Esto es como que tú te pones en las alcantarillas, te pones a nadar en la alcantarilla, ¿ok? Tiene una piscina. Me van a disculpar. Si esto es lo que pretende ser el proyecto, esto no es una piscina. Esto es un drenaje, ¿ok? Un acueducto, ¿ok? El acueducto más largo, el acueducto nadable, nadable, no sé si nadable será una palabra o no. Si no la es, me la invento. Más largo del mundo, ¿ok? Pero, pero en efecto, es una cosa ridícula. Yo en estos días estaba pensando, ¿qué necesita Venezuela? Y lo primero que se me vino a la mente es una piscina de 6 kilómetros. Yo pienso que ahora sí vamos a hacer potencia. Potencia no solo de Latinoamérica, del mundo entero, ¿ok? Una piscina de 6 kilómetros, eso nos convierte en Dubai. Dubai, ¿dónde está tu piscina de 6 kilómetros, Dubai? Va a ser así como el comentario de Andrew Tate. ¿De qué color es tu Bugatti? Bueno, ¿de qué color es tu piscina, tu acueducto, tu cañería de 6 kilómetros, Dubai? Em, por cierto, hablando de Dubai, solo a mí se me ocurre ir a los Emiratos Árabes ahora. Yo me voy a los Emiratos Árabes este fin de semana. Me voy a Medio Oriente este fin de semana. ¿Ok? Vamos a los Emiratos Árabes. Después vamos a la India. Y después de vuelta voy a estar unos días en Qatar. Voy a estar en Qatar para reunirme con Tucker Carlson. Con Tucker Carlson. Obviamente ese es sarcasmo, ¿ok? Por si no sabían. Pero la realidad es que voy a estar allí para recibir mi chequecito por la propaganda en los últimos meses, ¿ok? Pero sí, solo a mí se me ocurre, ¿ok? Yo tenía este viaje agendado desde hace 6 meses y no han cancelado el vuelo. No han cancelado el vuelo. Me dieron la oportunidad de agarrar un reembolso y yo le pregunté a Fion, yo le dije, Fion, tú estás al tanto de que vamos a estar entrando en una zona de guerra, ¿verdad? Y ella, no, sí, bueno, pero vamos a hacerlo. Si no han cancelado el vuelo, bueno. Entonces, bueno, ya saben. Si mis últimos momentos son así como la escena de James Bond, de el Daniel Craig en James Bond, así mirando hacia el cielo, si esos son mis últimos momentos, bueno, sepan que los aprecio y los valoro, ¿vale? ¿Ok? Sepan que los aprecio y los valoro. Em, Gerson dice, dijiste que nunca irías a la India, ¿qué pasó? No, mira, yo he dicho que yo he querido ir a la India desde hace años, pero cada año que voy, veo los videos de otras personas visitando la India y se me quitan las ganas. Sin embargo, llegamos al momento en el que, miren, yo he viajado a tantos lugares, he tenido la fortuna, ¿ok? La dicha de poder viajar a tantos lugares del mundo, más de 40 países, y pues la India es uno de esos lugares, de esos grandes países que tú tienes que visitar. Si quieres decir, yo he viajado por el mundo, hay ciertos países que necesitas agregar a esa lista, la India es uno de ellos, China también, Australia también, Estados Unidos, etcétera. Y por cierto, escuchen esta vaina. Yo nunca he ido en un crucero. Yo nunca me he montado en un crucero en mi vida, ¿ok? El único crucero que a mí me llama la atención es el más grande del mundo. Sí, se llama el no sé qué vaina of the seas, Icon of the seas, el icono de los mares, si no me equivoco. Es una vaina, parece una ciudad así flotante. Que cuando tú te pones a pensar, es una cosa súper ridícula. Pero después te pones a pensar y también es ridículo que tú te montes en un avión. Y estés así a 20.000 pies de altura, estés en un avión, ¿verdad? En una lata de sardinas en el cielo, ¿ok? Y después, bueno, le agregas a eso una locura y tú te montas en una lata de sardina aún más pequeña y vas al espacio. Le das vuelta a la luna, ¿ok? Así que todas estas cosas son ridículas cuando empiezas a conceptualizarlo, a pensar en lo que estás haciendo y dónde estás. Pero la cosa de la cosa de estos cruceros, vamos a mostrarle el crucero para que vean a qué me estoy refiriendo. La cosa de estos cruceros es realmente ridículo. No sé cómo voy a poder meter toda esta imagen en el stream. Aquí. Ahí está, miren. Miren esta vaina. Miren esta vaina. Este es el Icon of the Seas. Miren esta vaina. Es ridículo, ¿vale? Es ridículo pensar que tú estás montado en una ciudad que está flotando en el medio del océano. Pero sí, el único crucero que me ha llamado la atención es ese. Sin embargo, nunca me he montado en uno. Pero sin ninguna experiencia en cruceros y con una novia que le da
enfermedad así de agua, enfermedad de motion sickness, se llama en inglés. Sea sickness, ¿verdad? Que básicamente te sientes enfermo cuando estás en el mar, ¿ok? La cosa, estar así, ¿verdad? Te sientes nauseabundo. Mi novia le da eso, si está muy picado el mar. Nos hemos montado en varios ferries, ¿verdad? Así, ferries de poca distancia, 1 hora, hora y media, para ir de una isla a otra, por ejemplo. Nunca en un crucero. Pero le da esta vaina. Y el primer crucero en el que nos vamos a montar es para ir al Círculo Ártico. Círculo Ártico. ¿Ok? Año que viene. Nos vamos al Círculo Ártico. A uno de los lugares más remotos en el mundo. Cruzando por el pasaje de Drake, que es el pasaje marítimo más peligroso del mundo. De lejos. ¿Eh? Una vez más, simplemente porque parte de la cosa de viajar por el mundo es decir, bueno, yo fui al Círculo Ártico. No solo a Antártica, tú puedes ir a Antártica, puedes ir a la península ártica, es otra cosa. Yo quiero entrar allí dentro, yo quiero ver el muro de hielo. Yo quiero ver el muro de hielo. Y quiero que México pague por ese muro, ¿ok? Yo quiero ver el grande y hermoso muro y que México pague por ese muro. Que México pague por mi viaje al Círculo Ártico, ¿ok? Quiero ver, quiero ver los misterios que están ocultos allí. A ver qué pasa. Pero sí, eso es para el año que viene. Cuesta una absoluta fortuna. Cuesta una absoluta fortuna, ¿ok? Eh, y yo les digo, miren, un viaje como ese lo vamos a pagar en cuotas. Ahora sí, yo pudiese pagarlo de una vez, ¿verdad? Porque obviamente Diosdado Cabello, el último depósito que me hizo me alcanza todavía hasta ahora. Ya no estamos hablando Diosdado Cabello y yo, pero el último depósito todavía lo tengo. Pero lo vamos a pagar en cuotas esa vaina porque es una cosa carísima. Carísima, ¿ok? Dura 15 días el viaje. Empiezas en Argentina. Única vez que voy a ir a Argentina, ¿vale? Única vez que voy a Argentina. Em, pero sí, una cosa, ¿vale? Una vaina. No sé, o sea. Menos mal que todavía hay año y pico de tiempo. Y todavía no he conceptualizado lo que vamos a hacer. Que vamos a estar en este barco ahí en el medio de la nada, en el fin del mundo, en literalmente el fin del mundo, ¿ok? Cruzando por el pasaje de Drake. Pero bueno, vamos a ver. Em, Carmen dice, si te lo paga Diosdado Cabello, debes estar preso. ¿Pero por qué, Carmen? ¿Cuál es el problema con que Diosdado Cabello me pague mis cruceros, Carmen? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué tienes que ser una hater, Carmen? Carmen. Yo le hago trabajo, Diosdado Cabello, él me paga por mi trabajo. ¿Tú eres qué? ¿Una comunista? Tú eres comunista. ¿Quieres que no se me pague por mi trabajo? Eh, ok, entonces, por cierto, mire, tengo que decir una cosa. Si ustedes en algún momento quieren sentirse decepcionados de la humanidad, vean la cantidad de personas que piensan que el espacio no existe, que el espacio no es real, que nunca hemos ido al espacio, que nunca hemos ido a la luna, que el alunizaje fue falso. Y realmente van a ver el por qué tenemos tantos problemas. ¿Ok? Ahí lo tienen. El reflejo, ¿ok? El mero reflejo del por qué tenemos tantos problemas como humanidad. Es porque la gente es imbécil. Porque hay tanta gente que es imbécil. Que es tan bruta que tú no sabes cómo hacen para siquiera recordar que tienen que respirar. Y después del grupo de personas totalmente ridículas, imbéciles, a más no poder, están las personas que no es que sean imbéciles porque no entienden, o porque no pueden racionalizar, o porque no pueden entender un concepto, o entender una explicación de alguna de las preguntas ridículas que tienen, con respecto al alunizaje me refiero, es porque no quieren creerlo, no quieren creerlo, quieren que sea falso. Quieren que sea una teoría conspirativa donde todos nos engañan y todos nos mienten y donde esto... Ustedes no saben la cantidad de personas que cuando falleció la reina de Inglaterra, obviamente, yo siempre he sido una persona que piensa que la monarquía británica tiene un gran, enorme valor para el Reino Unido. Que si me gustan todos los miembros de la reina, de la monarquía, no. Ni siquiera me interesa en realidad lo que hagan. A mí me gustaba y yo respetaba mucho a la reina porque ella, desde el punto de vista de ser una servidora pública,
una representante de una nación, ella hizo el mejor trabajo que se pudiese posiblemente hacer en ese trabajo, en ese cargo, en ese puesto. Nadie, creo yo, jamás había hecho un trabajo tan efectivo, tan eficiente, tan perfecto como el que ella hizo, desarrollando y desempeñando un rol de representante de un Estado, de representante de una nación, mejor dicho, no de un Estado, de una nación. Representante de un Estado se pudiese decir el primer ministro, representante de una nación. Y por eso es que, en efecto, año tras año, durante gran parte de su vida, ella era la figura pública más popular del mundo entero. Desde el punto de vista de figuras políticas, la más popular del mundo entero. Niveles de aprobación en casi todo el mundo por encima del 70%. O sea, niveles de aprobación que ni siquiera un presidente popular pudiese aspirar a tener. Ustedes imaginen que un presidente en Estados Unidos llegue a tener una aprobación de más del 70%. Siquiera Obama, ¿ok? Y lo tenía, en efecto, la reina de Inglaterra alrededor del mundo. Alrededor del mundo. Sin embargo, cuando ella falleció, la cantidad de gente que me decía, ella era una reptiliana, y no se referían a una cosa, un concepto de una logia, una vaina, no. Se referían a realmente que ellos pensaban que ella era un reptil, que ella era una cosa, ella no era un humano, ¿ok? Y realmente lo creían. Y nuevamente hay tantas teorías conspiranoicas que están por allí y a la gente les gusta porque son atractivos. Las teorías conspiranoicas son atractivos, ¿ok? Es un cuento, es una trama y te hace sentir inteligente porque te hace sentir que tú sabes algo que los demás no. Que tú entiendes las cosas que los demás no. Que los demás son unos normies. Que tú estás desconectado de la Matrix. Tú puedes ver el código allí en la pantalla. La realidad es que la mayoría del tiempo lo que eres es un simple loco, ¿vale? Simple loco, que vive autoengañado. Digo la mayoría del tiempo porque en efecto hay teorías conspiranoicas que terminan siendo ciertas y hay teorías conspiranoicas que por muy descabelladas que puedan parecer terminan en efecto siendo comprobadas que son reales. Y también hay teorías conspiranoicas que yo creo. ¿Ok? Ahora, yo no las comento en vivo, las comento en público, porque no me gusta meterme en cosas que yo no puedo comprobar. Yo tengo mis propias posturas sobre ciertos temas, pero debido a que no los puedo comprobar, yo no estoy dispuesto a decir, no, bueno, esto, lo otro. Con una excepción. Yo pienso que existe la vida extraterrestre. Pienso que existen los alienígenas, ¿ok? Y pienso que uno vive bajo la cama tuya. Te va a visitar esta noche, ¿eh? Si no estás pendiente, te va a despertar. Te va a despertar con un ET phone home, ¿eh? Va a darte cuenta, ¿ok? Pero no, en realidad, toda mi vida he pensado que existe la vida extraterrestre. Y pienso, y esto lo he comentado desde hace probablemente 15 años. Cuando yo era un carajito, un adolescente, yo estaba hablando de estos temas. Y yo recuerdo decir, y bueno, o sea, esto vino antes de mí. Ustedes saben que La Guerra de los Mundos, el autor de La Guerra de los Mundos, leyó el libro. ¿Cuál es el nombre? Dale, ¿cómo se me va a olvidar el nombre del autor de La Guerra de los Mundos? Increíble. Todo lo que hace la edad. Herbert Wells, ¿ok? Él leyó en la radio La Guerra de los Mundos, que habla sobre, si no han visto la película, habla sobre una invasión alienígena y que la gente está luchando y que están los alienígenas tratando de atrapar a los humanos y tal. Él lo leyó en la radio, en una época cuando no existía la televisión todavía. Y supuestamente, miren, esto es en parte una leyenda urbana, un mito, pero en efecto hay algunos casos conocidos que ocurrieron de personas que entraron en un pánico, ¿ok? Porque ellos estaban escuchando la radio y se transmitió en un horario en el que típicamente transmiten las noticias de la noche. Y estaban transmitiendo una lectura de La Guerra de los Mundos. Entonces, personas, imaginen ustedes, sin tener acceso a la internet, sin tener acceso a la información automática, instantánea, sin tener acceso a cosas como verificar una información, sin tener acceso a la televisión, tú estás escuchando la radio y tú estás escuchando que hay alienígenas en las calles, atrapando a las personas. Al parecer, una buena cantidad de gente entró en pánico, ¿ok? Empezaron a volverse locos, a llamar a la policía, no sé qué. Y hay personas que piensan que eso fue el inicio de una campaña para tratar de probar las aguas, a ver cuál sería la reacción de la humanidad si se les fuese a dejar saber que existe vida extraterrestre.
Y yo pienso que en los últimos 15 años se han hecho varios ejercicios similares a esos. Uno de ellos fue cuando empezaron a permitir que pilotos de la Fuerza Aérea Estadounidense salieran en medios de comunicación a reportar lo que se llamaba el tic-tac. El tic-tac, que era una cosa, básicamente parecía un tic-tac, en unos videos grabados por estos pilotos que se movía de una forma que no se podía explicar supuestamente, ¿ok? Yo sé, hay videos de personas que supuestamente dicen que pudiese ser algo tan básico como inclusive un pájaro volando, ¿ok? Pero empezaron a salir estos pilotos de la Fuerza Aérea a reportar lo que habían visto y ellos dijeron, en medios como Fox News y demás, que ellos no podían explicar lo que habían visto y que se movía más rápido que cualquier otra cosa que ellos habían visto jamás. Y yo pienso que esto ha sido parte de un proceso de ir haciendo que la gente acepte el hecho de que existe algo, ¿verdad? Algún tipo extraterrestre, una cosa, algo. Para que cuando llegue el día que el gobierno anuncie, probablemente el gobierno estadounidense sería el primero en hacerlo, anuncie, bueno, miren, en realidad esto es lo que ha pasado y sí, hemos tenido contacto con vida extraterrestre desde hace quién sabe cuántos años. Y pues creo que así es como va a ocurrir, ¿ok? Y creo que probablemente en los días, semanas y meses anteriores a que eso ocurra, va a haber una campaña bastante grande en los medios de comunicación, en la industria del entretenimiento, de avanzar contenido que tenga que ver con extraterrestres, ¿ok? Películas extraterrestres, series extraterrestres, declaraciones en televisión, personas de la Fuerza Aérea, políticos, etcétera. Se va a estar discutiendo mucho y todo va a ser parte de la preparación para que la gente ya esté lista para aceptar cuando les digan, bueno, mire, en realidad sí existen estas cosas, no sabemos lo que son, o sí sabemos lo que son, pero son de otros planetas, etcétera, ¿ok? Gerson dice, explica entonces cómo hicieron las pirámides. Miren, hay muchas teorías de cómo hicieron las pirámides, ¿ok? Muchas. No sé cuál será la real, no sé, ¿ok? Ahí está la teoría inclusive de que se construyó desde adentro, ¿ok? Entonces fueron construyendo la pirámide mientras desde adentro, o sea, estaban llevándose los bloques por adentro de las pirámides y montándolas una encima del otro. También está la teoría de que había un canal de agua, en el que estaban montando estos bloques, estas piedras enormes para tratar de transportarlas de un lugar a otro. Sin embargo, hay menos pruebas de que ese haya sido el caso. Está también el hecho de que, bueno, o sea, estamos hablando de una era en la que los egipcios tenían acceso a centenares de miles de esclavos, ¿ok? Pues teniendo acceso a centenares de miles de esclavos, trabajando literalmente hasta que fallecen, quién sabe lo que sería capaz la humanidad de construir, ¿ok? Pero sí, en efecto, o sea, yo he visitado las pirámides. Cuando tú las visitas, lo que ves es algo diferente a lo que pudieses imaginarte si no has estado allí. No quiero, o sea, yo no quiero sonar como un absoluto ignorante cuando digo que no son tan impresionantes en la vida real a lo que son en las imágenes, ¿ok? Porque yo entiendo que estoy sonando como un imbécil. Estoy sonando como lo que acabo de criticar. Pero es la realidad. Es la realidad. Tú visitas las pirámides de Egipcio, visitas las pirámides en Cairo, visitas la pirámide más grande, ¿ok? No es tan impresionante como parece en fotos. Lo que pareciera ser una estructura perfecta, tú lo ves y en efecto es un pocotón de piedras encaramadas una encima de la otra. Una es más, una es más. Yo sé, no existía maquinaria, no existía nada, ¿ok? Yo sé que cada una de esas piedras pesa toneladas, lo sé, lo entiendo. No estoy diciendo que sea fácil, no estoy diciendo que yo sepa cómo se hizo. Pero lo que estoy diciendo es que hasta el día de hoy, visitar las pirámides fue una de las experiencias más decepcionantes de todos los viajes que yo he hecho. Primero porque el gobierno egipcio simplemente no le interesa. Y una cosa muy extraña, porque tienes algo que es admirado por gran parte del mundo. Tienes algo que hace que tu país sea instantáneamente reconocible. Todo el mundo sabe las pirámides, todo el mundo sabe dónde están las pirámides, están en Egipto. Y no lo cuidas. Y no lo cuidas. Es un basurero. El área donde están las pirámides en Cairo es un basurero. O sea, realmente da pena. Da pena. Repleto de basura, repleto de estafadores. Totalmente en decadencia todo. No tiene ni un solo retrato de nada. No tiene ni un solo mapa del lugar. Nada. Y literalmente hay carreteras, autopistas que pasan por en medio de las pirámides. Entonces cualquier misticismo que tú pudieses tener. De que, ay, mira, estoy en las pirámides, cosa. Te lo arruina el hecho que hay 50 gandolas pasando ahí al lado. Levantando un polvero ahí al lado cada vez que pasan, ¿ok? Em, pero bueno, entonces, en fin. Jonathan dice, ¿qué tanto afectaría al mundo como lo conocemos si se confirma vida extraterrestre? Depende de qué es. No sabemos si es vida extraterrestre hostil o no.
Imaginen ustedes si es hostil. Imaginen ustedes si, por ejemplo, es cierto que han logrado capturar, por ejemplo, algunos de estas naves espaciales y han utilizado esas naves espaciales para crear tecnología militar. Imaginen ustedes si hay tecnología que no se ha usado porque su avance no se pudiese explicar. ¿A qué me refiero? Imaginen ustedes si gobiernos del mundo, Estados Unidos entre otros, tienen acceso a tecnología militar que no pueden usar porque no podrían explicar cómo es que llegaron a desarrollar esa tecnología, porque sería un salto quantum de lo que se tiene actualmente a lo que ellos tienen. Y la única forma de explicarlo sería que la tecnología vino de otro planeta, de otro universo, de otra, en efecto, de otro grupo, un extraterrestre, ¿ok? No sé, realmente no sé. Está esto abierto a cualquier cantidad de hipótesis y teorías. Pudiese terminar siendo que los extraterrestres son como Rock, en la película Project Hail Mary. Que miren, déjenme recomendarles, mientras que sigue en el cine, mientras que sigue en cine, ¿ok? Si ustedes tienen la posibilidad de ir a ver una película en el cine, ¿ok? Vayan y vean Project Hail Mary, la película más reciente de Ryan Gosling, una película que está basada en un libro. Yo no he leído el libro, pretendo leerlo porque aparentemente el libro da muchos más detalles de lo que dio la película. La película es la experiencia cinematográfica más agradable, más entretenida que yo he tenido desde Top Gun Maverick. Top Gun Maverick fue un espectáculo de cine. Un espectáculo de cine. Top Gun Maverick es la clase de cine que se dejó de ser hace por lo menos 15 años. ¿Ok? Un cine así que tú simplemente sientes como cuando estás allí viéndolo en el cine, tú dices, estoy agradecido de haber escogido ver esta película en el cine y no en casa. ¿Ok? Porque es una experiencia que tienes que ver en una pantalla gigantesca. ¿Ok? Project Hail Mary, ¿ok? Es una de esas películas. Fue una experiencia, no fue una película, fue una experiencia, desde todo punto de vista. La cinematografía increíble y también muchos efectos prácticos. No les voy a arruinar ninguna parte de esta película. Hay muchos efectos especiales que son efectos prácticos. O sea, eso significa que no fueron hechos con animaciones, con edición, efectos especiales fueron hechos con cosas. Por ejemplo, hay una escena donde hay muchas luces y en realidad las luces fueron puestas en un pocotón de malla de gallina, pusieron un pocotón de luces y después tomaron las imágenes con una cámara Alexa a la cual le quitaron el filtro infrarrojo, ¿ok? Entonces se veía una cosa espectacular, ¿vale? Espectacular. Lo vi en una pantalla IMAX. Si ustedes tienen una pantalla IMAX, vale la pena que paguen lo extra. Obviamente, si pueden hacerlo, vale la pena que paguen lo extra por ir a verlo en IMAX. Si tienen a su disposición una pantalla IMAX. Pero lo vi una cosa, un espectáculo, ¿ok? 2 horas y media, la banda sonora impresionante. Una película que la premisa pudiese sonar muy infantil, especialmente cuando aparece el extraterrestre, ¿ok? Pudiese sonar muy infantil. No lo es en absoluto. No en absoluto. La cantidad de gente que estaba llorando. Estaba repleto el cine. Repleto. La cantidad de gente estaba llorando en ese cine, ¿ok? Un espectáculo, ¿ok? Si pueden ir a verlo en el cine, véanlo, ¿ok? Project Hail Mary. Em, a ver, a ver. Alfredo dice, ¿vas a ver la nueva película de Michael Jackson? Sí, sí pretendo ver la nueva película de Michael Jackson. Vi el tráiler, se ve bien. Espero que sea una película que no sea simplemente así lo más superficial. Espero que hable también de que Michael Jackson fue un tipo que recibió tanto palo de parte de su padre, ¿vale? Michael Jackson es uno de sus ejemplos de... Es al igual que Max Verstappen. Ustedes saben, Max Verstappen, este piloto de la Fórmula 1, su papá fue un coño de madre con él toda su vida, ¿ok? Ellos tienen una buena relación todavía, al parecer, pero Max Verstappen frecuentemente habla en entrevistas sobre cómo su papá, por ejemplo, cuando él perdió una carrera, cuando era un carajito de 13 años, su papá estaba tan molesto con él que literalmente lo dejó al lado de la carretera y se fue y lo dejó allí. Carajo de 13 años porque había perdido una carrera. De cómo lo hacía entrenar de día y noche hasta más no poder, sin importar si se sentía mal, lo que sea, bajo la lluvia, lo que sea, cuando era un chamito, ¿verdad? Del hecho que le pegaba y le pegaba por motivos que tienen que ver con el deporte, ¿verdad? No, bueno, lo hiciste mal, pudiste haberlo hecho mejor. No me refiero a una cosa de disciplina, ¿verdad? Yo no estoy en contra del castigo físico como disciplina, pero hay castigo físico por disciplina y hay abuso, ¿ok? Hay abuso, claramente. Y cualquier persona que no sea un absoluto sádico entiende claramente la diferencia. Tú no puedes justificar el abuso a un joven como castigo físico de disciplina,
Y tampoco la disciplina, utilizando castigo físico, es abuso. ¿Ok? Yo fui disciplinado de forma física y yo nunca lo consideré abuso. Obviamente cuando estaba pasando no me gustaba, pero cuando yo me volví un adulto me di cuenta de que en efecto eran en momentos puntuales en los cuales yo me estaba comportando de una forma en la que no se me daba a entender por ningún otro medio, por ningún otro mensaje, de ninguna otra manera. Uno de esos momentos, por ejemplo, yo recuerdo un carajito de 6 años y estoy con mi papá, estamos en el supermercado en San Luis, en La Solita, y el supermercado tenía un cajero que estaba justamente enfrente a la acera, ¿ok? Daba para la acera el cajero. Estamos allí y mi papá está pagando y mi papá me dice, no te muevas, no te muevas, ¿ok? Porque había un pocotón de gandolas y carros que estaban entrando y saliendo justo enfrente de este supermercado, ¿ok? Era literalmente en el medio del centro de La Zulita, del pueblo de La Zulita, ¿ok? En los Andes. Y me quedo ahí. Y después, cuando veo que mi papá está descuidado, yo empiezo a caminar y me distancio de mi papá. Y mi papá de repente tiene que darse la vuelta y él ve que hay una gandola que está haciendo retroceso y que no me ha visto. Y yo estoy detrás de la gandola y mi papá tiene que ir y agarrarme y jalarme el brazo. Y cuando él me jala y me saca de atrás de esta gandola que estaba, pero a nada, de pasarme por encima, ¿ok? Mi papá me dio la cachetada así en el lado del costado más fuerte que yo había sentido hasta ese momento en mi vida. Y se me quedó la lección. ¿Ustedes piensan que yo en algún momento de los próximos días, semanas, meses, hasta que llegué a tener suficiente edad para entender por qué no debería estar cruzando la calle sin mirar? ¿Ustedes creen que lo volví a hacer? No. Entonces, hay momentos en los cuales, en efecto, te tienes simplemente que aplicar ese tipo de castigo por motivos del propio resguardo del muchacho. Ahora, miren, yo soy creyente de eso en lo que tiene que ver con la disciplina para varones. Para varones, ¿ok? Les soy honesto. Si yo llego a tener una hija, yo no pudiese disciplinar físicamente a mi hija. Les soy honesto, ¿ok? Simplemente no pudiese hacerlo, ¿ok? Creo que ya eso está para la mamá. Eso está para la mamá. Al varón lo puede disciplinar tanto la mamá como el papá, pero una niña tiene que ser disciplinada a mi parecer por la madre, ¿ok? Y inclusive hay personas que dicen que a las niñas es más fácil de hacerles entender por qué no deberían hacer algo. Entonces quizás con niñas es menos necesario una disciplina física. No sé. Lo único que sé es que yo no pudiese disciplinar físicamente a mi hija. Mientras si tuviese un hijo, sí. De la misma forma me disciplinaron a mí. Se te para el machismo, micromachismo. Bueno, llámeme machista, dale. Es que simplemente no lo puedo hacer, no lo puedo hacer. Pero entonces, eh, y en efecto, no me parece eso tenga nada de malo. Me parece que hay roles para todo. Hay roles para todo, ¿ok? El trabajo, el rol de un padre y una madre no son los mismos. Son los mismos. Tienen sus particularidades, ¿ok? Esos aspectos de cada uno. Y por eso es que hace falta el balance entre los dos. Es el yin y yang del núcleo familiar. Por eso es que hogares, tanto que tienen una ausencia de una figura paterna, como hogares que tienen padres que son ambos padres o que son ambos madres, ¿ok? No tienen ese balance de la energía del hombre y la mujer que necesita un niño para poder crearse y para poder crecer de la mejor forma posible, ¿ok? Teniendo acceso a ambas partes del ser humano, a la femenina, a la masculina. Y también está el hecho de que en efecto hay muchas parejas heterosexuales donde el hombre es un absoluto manjina. Manjina. Miren, yo he visto, usted no sé si ustedes ven estas series que muestran en Netflix y vaina, hay una que se llama El amor es ciego, Love is Blind. Y la premisa es básicamente que unas personas entran en unos cuartos y no pueden ver el uno al otro, no saben cómo se ven, pero se tratan de enamorar el uno del otro sin jamás haberse visto. Y después se casan sin jamás haberse visto. Y después tú tienes que ver si la relación funciona después de que se han visto y después de que han vivido juntos por algunas semanas y demás. Este programa llamado El amor es ciego, bueno, dicen aquí Maga, El amor es ciego, bueno, en español El amor es ciego, sí se llama. Hay muchísimas temporadas de esta serie. Yo lo veo con Fion frecuentemente, por lo menos la versión estadounidense. Hay otras versiones italianas y tal. La versión estadounidense es la que yo veo. Y miren, la cantidad de tipos en ese programa que yo los escucho hablar, veo cómo se comportan y yo digo, pero ya va. ¿Qué haces tú hablando con una mujer? ¿Qué haces tú buscando enamorarte de una mujer? Mire, yo no tengo ningún problema con que las personas tengan sus preferencias y sus orientaciones, ¿ok? Tú quieres estar con hombres porque te gustan los hombres, adelante, la vida es tuya, ¿vale? No tengo ningún problema con eso. Si hay una cosa a la que no me pueden acusar es de ser homofóbico. Sin embargo, o sea, yo veo cómo se comportan estos tipos muchas veces y yo digo, pero ya va, tú estás en el programa incorrecto.
camarada. Tú aplicaste para la versión de este programa que no era, ¿ok? Y es simplemente porque se comportan de una forma como que tuvieron una ausencia de padre total. Los criaron puras mujeres, ¿vale? Puras mujeres. No saben cómo comportarse y hablan y la forma en la que se expresan. Y una vez más, entiendan. Si tú eres una persona de esa orientación y te quieres comportar de esa forma, ok, haz lo que quieras. Una vez más, haz lo que quieras. Pero si dices ser un hombre heterosexual y miren, es que se sientan en el suelo y empiezan a subir, miren, suben los pies así, miren. Están en el suelo y suben los pies y empiezan a hacer así, miren. Empiezan a hacer así, ¿ok? Entonces, entonces, cuando empieza a hacer eso, ¿ok? Yo digo, vale, tú aplicaste el programa que no era, ¿ok? Aplicaste el programa que no era. Y ahí, este tipo, miren, aquí hay uno ofendido, Carlos. Carlos, vale, Carlos. Carlos está ofendido. Dice, sí me crió una madre, ¿y qué pasa? Y me comporto como un varón. ¿Qué hablas, viejo? Primero, Carlos, yo te puedo casi que asegurar, Carlos, casi que asegurar, que si yo te tuviese enfrente y yo pasara 15, 20 minutos hablando contigo, yo podría saber si tú tuviste una ausencia de padre o si fuiste criada por una madre soltera. Casi te lo puedo asegurar, ¿ok? Esto lo he hecho centenares de veces. Centenares de veces. Yo he estado hablando con una persona en programas, en debates, en discusiones, y frecuentemente, o sea, no les quiero hacer la pregunta, ¿verdad? Porque puede parecer una pregunta así que, o sea, no es problema tuyo, ¿verdad? Pero trato así más o menos de, bueno, mire, ¿cómo fue tu vida familiar y tal? No sé qué. Y me dicen, no, bueno, mi papá nos dejó. Y yo, ok, ok. Hay ciertas cosas que un hombre aprende de su papá. Y que si no tuviste, y miren, no estoy tratando de hacer parecer que si tú eres un hombre que fue criado por su mamá, que eres menos hombre. No me malinterpreten, ¿ok? Estoy simplemente diciendo que hay ciertos comportamientos, ciertas actitudes que un hombre aprende de su papá. Y si no tienes una figura, si no tienes un hombre presente en tu vida, ya sea tu papá o inclusive eh, pudiese ser un tío, por ejemplo. Puede ser un tío, pudiese ser un familiar, un amigo de tu mamá, un hombre que esté presente en tu vida y que esté contigo y que te lleve a hacer deportes y que hable contigo. Muchas veces se puede notar claramente cuando eres un adulto que no tuviste esa figura masculina en tu vida, en tus años de desarrollo, ¿ok? Eh, pero bueno, entonces miren, eh, y por cierto, ten en cuenta una cosa. Con eso no quiero quitarle crédito en absoluto a las madres solteras, ¿ok? No pienses que estoy criticando a madres solteras. Hay madres solteras que sí merecen las críticas porque hay madres solteras que por irresponsabilidad alejan al hombre que es el padre de sus hijas o de sus hijos, ¿ok? Y prefieren estar solteras que tener a un esposo que no es exactamente como ellas quieran. Inclusive cuando miren, yo pienso, les digo una cosa, tú tienes hijos, pues entonces ahora tienes que pensar en lo que está en el mejor interés de tus hijos. Que si tu esposo no es exactamente la persona perfecta para ti, bueno, como decimos en Venezuela, mala leche. Mala leche desde el punto de vista figurativo y literal también se pudiese decir, ¿ok? Mala leche, cálatelo. Cálatelo por lo menos por los primeros 10, 11 años de la vida de tus hijos. Por lo menos por esa etapa, ¿ok? Ahora, no estoy hablando de un escenario donde hay abuso, donde hay una cosa terrible. Nah, eso ya es otro tema. Estoy refiriéndome simplemente a que tú quizás pienses que él no es el mejor hombre con quien tú pudieses estar, que no es la mejor persona. Y lo mismo va para los hombres, que muchas veces tan pronto llega el primer bebé y de repente ya la vida no es así un pan de jamón, no es una cosa fantástica, maravillosa. Ahora hay los estreses, las presiones de tener una familia, que de repente ellos se van. Un hombre que abandona a sus hijos es menos que un parásito. Un hombre que abandona a su familia es menos que una cucaracha, más bajo que una cucaracha, ¿ok? Entonces, esto no aplica solamente para hombres o para mujeres, pero a lo que me refiero es, en efecto, si tú tienes hijos, tú tienes que hacer lo posible por mantener unido esa alianza por el bienestar de tus hijos, ¿ok? Porque casi siempre es mejor para un hijo tener a dos padres presentes en su vida, con tal de que nuevamente lo que haya podido suscitar un divorcio o una separación no sea algo terrible, no sea que haya abuso, no sea que haya adicción o una cosa así. Con tal de que solamente sean los problemas de pareja que la mayoría de las parejas tienen, ¿ok?
Es casi siempre preferible el tener a ambos padres presentes, por lo menos en los primeros años de la vida de sus hijos, a no tenerlos, ¿ok? Em, Miren, vale, yo pienso que en estos 40 minutos hemos hablado de un pocotón de temas, ¿vale? Un pocotón de temas, ¿ok? Hemos hablado de extraterrestres, hemos hablado de figuras paternas, hemos hablado de películas. Em, Cars dice, y de repente este pana nos trasladó a 1980. Cars, una cosa, date cuenta de una vaina. En 1980 no hacía falta que los tres, tanto que el papá, la mamá como el hijo, estuviesen trabajando para poder pagar un alquiler. En 1980 tú todavía estabas en la era en la que con un salario tú podías mantener una familia. Estabas ya llegando al final de esa era, que fue a partir de la mitad de 1995 en adelante. Después tuvimos obviamente el boom de la tecnología, a inicio de milenio, después un mini colapso, después años de supuesta prosperidad, después la recesión del 2008-2009, pero en los años 80 tú estás hablando de un escenario donde la familia promedio en países como Estados Unidos todavía podía vivir con un solo salario y vivir bien. Donde no existía la inteligencia artificial que estaba haciendo que cada día millones de personas quedaran desempleadas. Entonces, ¿qué me quieres decir? No quieres retornar a 1980. En 1980 no había tanta degeneración y descomposición social en Occidente. En 1980 no había los problemas de migración en masa que actualmente existen, por ejemplo, en Europa. En 1980 no existían tantos problemas de drogadicción en países supuestamente desarrollados. Que si 1980 era perfecto, no, habían problemas, claro que sí. Pero al mismo tiempo también de muchas otras formas el mundo estaba mejor de lo que está actualmente, ¿ok? Pero bueno. Por cierto, Javier dice, en 1980 era peor. ¿Era peor qué? ¿Era peor qué? ¿Cuál de las cosas que acabo de mencionar? Me vas a hablar de la adicción, sí, en efecto, en algunas comunidades. Por ejemplo, en Estados Unidos, en algunas comunidades. A finales de los 70, inicio de los 80, particularmente la comunidad afroamericana en Estados Unidos, habían enormes problemas de adicción, ¿ok? Gigantescos. Todavía los hay, pero era una época realmente fuerte. Sin embargo, si lo vemos desde el punto de vista generalizado, Estados Unidos ha tenido un aumento exponencial en los últimos 20 años de la cantidad de personas que pierden la vida cada año debido a sobredosis de sustancias, ¿ok? Em, pero bueno, ¿qué les puedo decir? ¿Qué les puedo decir? Javier dice, más muertes, más pestes. En 1980. En 1980. No estoy diciendo 1880, Javier. 1980. ¿Más muertes y más pestes de qué? Es decir, si vemos los niveles de criminalidad generalizado nuevamente, ¿dónde preferirías estar tú? ¿En la Nueva York de 1989 o en la Nueva York de la actualidad? En ninguna de las dos, pero si me obligan, si me apuntan con un piu piu, en la de la actualidad, ¿ok? Claro, existían las mafias, existía una cosa totalmente descontrolada en Nueva York, pero estoy refiriendo de forma generalizada. En estos días estuve hablando sobre el tema de... Javier dice la violencia está en su punto más bajo. Miren, hay, a mi parecer, un gran problema con los datos que supuestamente personas utilizan para decir cosas como lo que acaba de decir Javier, que la criminalidad está en sus puntos más bajos. Muchas veces se le compara a, por ejemplo, 2019, 2020. Del 2019 en adelante, en muchos países, en muchos estados en Estados Unidos, ha bajado el nivel de crimen violento. ¿Por qué? Porque en el 2019 hubo un pico. Un pico. 2019 y 2020 fueron años particularmente violentos en Estados Unidos. Entonces, para tú bajar de un pico gigantesco, lo puedes hacer, pero al mismo tiempo la condición sigue peor de lo que estaba si nosotros, por ejemplo, lo comparamos a 15 años atrás. Ok, Javier, me vas a poner a hacer una investigación, Javier. Me vas a poner a hacer una investigación aquí en vivo directo. Vamos a ver. Vamos a ver. Deme chance, estoy haciendo una investigación, un fact-checking, verificación de hechos aquí, ¿ok? Vamos a ver. Estoy haciendo una búsqueda. Vamos a ver. Dame chance, hace falta musiquita de ascensor.
Realmente hace falta musiquita de ascensor porque estoy buscando. Jonas dice, John, ¿cuándo piensas afeitarte? Nunca, vale. Nunca. Jamás. Hablando de jamás, yo tengo una barba como si yo fuese parte de jamás, ¿vale? La barba mía es una barba, la propia barba de talibán. Yo parezco un talibán con esta barba. ¿Por qué quieren que haga? Eso son la genética. Esa es la genética que se me dio, ¿ok? Tengo una barba revolucionaria, ¿ok? A lo Che Guevara. Y le dice, y peinarse el cabello. Y le, pero si yo me peino el cabello no hace ninguna diferencia porque yo tengo el cabello tan seco que no sostiene ninguna forma, a menos de que me ponga algo en el cabello. Entonces el cabello mío siempre parece como que acabo de meter la cabeza en una máquina aspiradora, ¿ok? ¿Quieres que haga? ¿Ok? Vamos a ver. Ok, entonces en cuanto a AS, asalto de el tipo que no podemos mencionar aquí en TikTok, cifras muy similares, actualmente poco por encima, 36.8 por 100.000 en 1980 versus 37.5 por 100.000 en el 2024. Crimen violento nuevamente depende de qué estado, y aquí está el gran problema. Habían dos zonas que eran las zonas más problemáticas de los Estados Unidos en los 80, principalmente Nueva York. Y esa zona termina haciendo que el panorama general en Estados Unidos parezca de forma generalizada, nuevamente, yo estaba hablando de forma generalizada, se vea más violento al actual. Por ejemplo, si nosotros fuéramos a comparar la tasa de homicidios, la tasa de homicidios en 1900 a mediados de los 80 era de 7.1 por 100.000 versus en la actualidad de 5.9 por 100.000. Sin embargo, me parece interesante ver qué pasaría si nosotros extraemos a los dos estados con la mayor cantidad de crimen en ambas épocas y vemos qué estaba pasando en el resto del país. Vamos a ver, vamos a hacer eso, vamos a hacer eso. Em, Álvaro, por cierto, dice que es el reloj que estoy utilizando. Un Oris Aquis edición limitada. Oris Aquis Hangang se llama. A ver, déjame ocultar el rostro mío, si no la cámara no enfoca. Vamos a ver, agarra, pues, enfoca. Que déjame quitármelo, dale, déjame quitármelo porque si no, nunca va a enfocar esta vaina. Ahí lo tiene. Uno de los más recientes que compré. Por cierto, me compré uno nuevo ayer. Llega la semana que viene. Ese los va a mostrar la semana que viene. Eh, ok. Ok, muy curioso. Muy curioso. Ok. Curioso. Si nosotros sacamos de las estadísticas de 1987 a Florida y a Nueva York, si lo sacamos del total de crímenes violentos en Estados Unidos, de repente la tasa de crímenes violentos por 100.000 baja de la tasa de homicidios, disculpen, por 100.000 baja de 8 por cada 100.000, baja a 4.1 por 100.000. Si hacemos lo mismo actualmente, en Estados Unidos, la cifra bajaría a 4.1 también. Así que estaremos empatados. Estaremos empatados en ese escenario. Ahora sí, estoy tratando de ajustar las estadísticas para que funcionen a mi, a mi interés, ¿ok? Sí, estoy tratando de ajustar las estadísticas para que funcionen como yo quiero que funcionen, ¿ok? Sin embargo, una vez más, claro, como dije, no era perfecto el escenario, no eran perfectos eh, ninguno de estos países en los 80. Sin embargo, déjeme responder a mi novia, un segundo. Ok, en fin. Em, sí, Arnaldo dice, básicamente los números están iguales, tan similares, ¿ok? Tan similares, sin embargo, me parece que hay muchos problemas en la actualidad
que son parte de lo que hace que una persona no se sentiría tan seguro de estar caminando por las calles como si lo pudiese haber estado sintiendo en los años 80. Por ejemplo, cuando yo era un carajito, y yo me crié en Venezuela. Tengo que decir que la Venezuela de los 90 e inicio de los 2000 es igual a la Venezuela de hoy. Desde el punto de vista de seguridad, desde el punto de vista de sentimiento de comunidad, de comunidad. Eso por nombrar, pues, mi país, en efecto, mi país. Porque cuando yo estaba hablando de los 80, estoy hablando de forma generalizada, no solo de un país en particular. Y no sé, simplemente pienso que... Y hay personas que dicen, sí, claro, depende de dónde escribiste. Claro, claro, depende de dónde viví. De dónde me criaste. De dónde te criaste, disculpen. Y sí, en efecto, es cierto. Pero, al mismo tiempo, creo que entre otras cosas, la era tecnológica, la era de desconexión de lo real, de la vida real, de salir y respirar aire fresco y salir y jugar con tus amigos, ha hecho que se haya perdido una parte de ese sentimiento de vivir dentro de una comunidad, de pertenecer a una comunidad. Y si eres un padre de familia, eso es lo que quieres. Quieres que tus hijos puedan sentirse que son parte de una comunidad, que tengan, por ejemplo, la posibilidad de hacer la misma clase de cosas que yo hice cuando era un carajito. Yo podía, por ejemplo, montarme en bicicleta e irme todo un día, ir a explorar, ir a jugar con amigos y demás. Conocí a todos los vecinos que vivían ahí en el monte, en los Andes. Bueno, vecinos, ¿verdad? Vivían uno bajo en la quebrada, otro en otro lado de la montaña. Lo que tú llamarías vecinos. Las personas que vivían más cercano a ti. Los conocí a todos. Y muchas veces, por ejemplo, con quien jugaba era justamente con los hijos de los vecinos. Y en gran medida eso se ha perdido. Se ha perdido. Se ha perdido en muchos países. Y se ha perdido principalmente porque ahora a los carajitos, los jóvenes, les interesa mucho más estar en la internet, estar en un teléfono, estar jugando videojuegos todo el día, todos los días. Y sí, claro, los videojuegos existían cuando yo era un carajito, pero ¿saben qué existía cuando yo era un carajito? Los videojuegos donde dos personas podían jugar en un mismo dispositivo, en un mismo televisor. Eso se ha vuelto cada vez más raro, cada vez menos común. Que juegos nuevos permitan que dos personas, utilizando dos controladores en un mismo dispositivo, sentados lado a lado, jueguen. Ahora todo es en online, todo es en internet. Todo es que, bueno, tú estás jugando en tu casa y la otra persona está jugando en su casa, ¿ok? Y eso termina siendo que el aspecto social de los videojuegos no sea lo que era. Yo recuerdo claramente pasar horas y horas jugando videojuegos con amigos. En Maracaibo, por ejemplo. Y yo tenía a los amigos al lado. Y estábamos jugando con 3, 4 controladores conectados a la vaina, al PlayStation, al Xbox. Jugando FIFA, jugando Mortal Kombat. Y tú estabas compartiendo, pasando tiempo con tus amigos. Entonces sí, estabas jugando videojuegos, viendo una pantalla, pero estabas interactuando y socializando con tus amigos allí en vivo directo, ¿ok? Mientras que ahora tú te pones unos audífonos y estás hablando con una voz ahí, una persona que está en quién sabe dónde, otro país, ¿ok? Y no es lo mismo, o sea, simplemente no es lo mismo, no es lo mismo. Especialmente no es lo mismo para jóvenes. Quizás para adultos, si eres un adulto no necesitas tener a tu amiga al lado, ¿ok? Necesitas estar con tus amigos en persona, ¿ok? Por lo menos yo no necesito estar con amistades en vivo directo, en persona. Me basta con poder hablar o con mensajito WhatsApp de vez en cuando. Pero em, cuando eres un joven, cuando eres un carajito, te estás recién criando y tal, sí hace falta socializar, sí hace falta tener amistades en la vida real. De no tenerlas, el daño que eso ocasiona para los jóvenes es tremendo, es tremendo. Terminas sintiéndote aislado, terminas sintiéndote solo, terminas sintiéndote como que en efecto el video, como que el mundo no tiene color. Como que el mundo simplemente le han bajado la opacidad, le han bajado la saturación al mundo. Todo está en una escala de grises, no hay color. Y eso es lo que yo siento es actualmente ser un joven en este mundo en el que estamos. Es estar en una versión de una escala de grises del mundo que existía hace tan solo 35 años. Ya te he asumido, tengo 32, ¿ok? Y yo sé, existe una parte de mí que es consciente que yo probablemente estoy romantizando cómo era el mundo en aquella época, porque al mismo tiempo yo recuerdo uno de los primeros momentos donde yo me intereso en la geopolítica fue en el 2001, cuando yo tenía 8 años, y estoy viendo en televisión cómo las Torres Gemelas están colapsando. Y le pregunto a mi papá, a mi mamá, mira, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué? Y me empezaron a explicar la cosa. En mi casa siempre nosotros discutíamos de temas políticos, noticiosos, todo tipo de cosas. Yo tengo la fortuna tremenda de tener los padres que tengo, quienes fueron en efecto los que me hicieron estar interesado en tantos temas diferentes. Pero sí, yo tenía 8 años y yo estoy viendo esa vaina, ¿ok? Entonces, bueno, y después la guerra de Irak y después todas las vainas que ocurrieron, claro. O sea, no es como que en los 90 todo era perfecto, todo era de mil maravillas. Pero no sé, o sea, siento que era
una sociedad más sana. Siento que las cosas malas, que las cosas tóxicas que estaban presentes, especialmente en la juventud, no eran tan dañinas como las que están presentes actualmente. Y no eran tan prevalentes tampoco. Inclusive con la vaina así conservadora rancia de Venezuela, de que, ay, no, bueno, por ejemplo, yo recuerdo cuando yo era un carajito en la escuela, en bachillerato, había la mamá de un carajito que estudiaba conmigo, que a ella no le gustaba que ese carajito estuviese hablando conmigo. Ahora, él siempre venía a hablar conmigo, ¿verdad? Él siempre venía, por ejemplo, cuando yo estaba jugando fútbol, lo que sea, él siempre venía, trataba de hablar conmigo, él trataba de ser amigo mío, ¿verdad? Y a la mamá eso no le gustaba, porque ella decía que yo era una mala influencia. ¿Y por qué ella me veía como una mala influencia? Tres motivos. Primero, porque no me gustaba meterme la camiseta. Esto no es paja. No me gustaba meterme la camiseta dentro del pantalón. Era una regla en la escuela. Tú tenías que meterte la chemise dentro del pantalón. ¿Ok? Yo lo primero que hacía, tan pronto terminábamos de entonar el himno, me sacaba la camisa. ¿Ok? Entonces, no, eso ya no me gustaba. Segundo, porque yo tenía una vaina, así una moda, ahí en la escuela, de llevarme zapatos de fútbol, de futbolito. Uno plateado y uno dorado. El mismo modelo de zapatos, pero yo utilizaba un zapato de uno del otro. Entonces tenía un zapato dorado, un zapato plateado. Y esos son los zapatos que yo utilizaba cuando teníamos juegos de fútbol. Obviamente, yo no podía utilizar esos zapatos todos los días, sino que los utilizaba cuando íbamos a hacer educación física o cuando íbamos a jugar fútbol en algún torneo intercolegial, lo que sea. Y la tercera era simplemente porque me gustaba el heavy metal. Me gustaba escuchar Metallica y Papa Roach y Led Zeppelin y AC/DC y no sé qué. Entonces, eso fue suficiente para que esta mujer me dijera a mí, cuando yo tenía 12 años, 12 o 13 años, mira, no quiero que estés hablando con mi hijo. Se llamaba Raúl, el carajito. Era un carajito así bajito, gordito, tenía un peinado así con gelatinas, unos pinchos, ¿verdad? El propio nerd, ¿verdad? Pero entonces la mamá me dice, no quiero que estés hablando con mi hijo. Eres una mala influencia. Me lo dijo a mí. No es que sea una campaña de susurro. Me lo dijo a mí. Una mala influencia, ¿ok? Por ese motivo. Entonces, en la actualidad, tú hicieras cualquiera de esas cosas, serías literalmente la persona por la cual se pintaría un mural en la escuela. El santo. El santo, ¿ok? Porque actualmente la vaina es una cosa ridícula. Totalmente loca. Los carajitos están haciendo todo tipo de vainas. Todo tipo de vainas. Y pareciera no haber ninguna forma de evitarlo. Porque se trata de imponer, por ejemplo, restricciones al uso de redes sociales de jóvenes. Y sale el pocotón de personas que dicen, no, pero eso es quitarles sus libertades individuales. Ellos deberían poder estar utilizando las redes sociales desde que nacen. Cuando tú naces deberías tener un TikTok. Tu primer día en este mundo debería ser para grabar tu primer TikTok, ¿ok? Pero bueno, se puede hacer. ¿Qué se puede hacer? O sea, me siento como el abuelo de Homero Simpson, ¿verdad? Así, gritándole a la luna. Porque yo sé que o sea, de aquí a 15 años nosotros vamos a estar caminando por la calle y todos vamos a tener unos lentes Ray-Ban, que va a tener una vaina así, realidad aumentada, y todos vamos a estar viviendo nuestro propio universo. ¿Ok? En efecto, lo sé. Esto va a ser una vaina así como esa película. ¿Cómo se llama esa película? De Ryan Gosling también. ¿Cómo se llama esa película? Que es una película, un remake. Un remake de una película que tenía Harrison Ford. ¿Cómo se llama esa película? Dígame, ¿cómo se llama esa película? ¿Quién es el primero en saber? Blade Runner. Blade Runner 2049, una vaina así. Eso es lo que vamos a hacer. Eso es lo que vamos a hacer. Y vas a tener tus damas de compañía virtuales, holográficas. Y vas a tener tus jugueticos, ¿verdad? Para representar la representación de ese holograma. Va a tener su representación física con los jugueticos. En estos días yo vi una vaina en Instagram. Hay un juguete para que tú puedas besar con una persona que no está contigo. Es una boca así, con una lengua. Entonces, entonces tú pones, pega la boca y empieza a besar. Y la otra persona que está utilizando la vaina en otra parte del mundo puede hacer que la lengua así se mueva. Así, o sea, ¿qué les puedo decir? Ale? ¿Qué les puedo decir? ¿Okay? ¿Qué les puedo decir? Tiempos locos. Tiempos locos los que vivimos. Pero bueno, mire, me tengo que ir a comer. Acaba de llegar Fion. Me trajo la cena. Tengo hambre, no he comido todo el día. Por cierto, se me olvidó. Ok, ok, justo cuando dije eso, recibí tres notificaciones de TikTok. Este stream ha sido censurado por motivos de contenido explícito.
Entonces yo no puedo mostrar la lengua mía. Me tumbó el TikTok. Entonces miren, de repente voy a tener que hablar así. Moví la lengua y TikTok literalmente me puso tres, tres reportes en la pantalla por contenido explícito. Dijo, este contenido ya no está siendo sugerido a nadie y tu límite está restringido en tus lives. TikTok, vete a mamar una caravana de huevos, TikTok. Vete a mamar una caravana de huevos. La peor red social del mundo es esta absoluta mierda, esta absoluta basura. Una absoluta basura de red social es TikTok. Esto es simplemente lo que se creó, lo que se inventó la PCC. Partido Comunista Chino hizo esta basura. ¿Quién más pudiese ser una basura como esta? Váyanse a mamar una caravana de huevos todos los que trabajan para TikTok. Son una basura, ¿vale? Es una basura. Ahora, con eso sí, termina el stream. Que pasen un buen fin de semana. Se les quiere, se les aprecia. Hasta la próxima. Paz.